Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Buenas ¿todo tardes, bien? ¿Y profe. usted? Buenas tardes, profe. Buenas Bueno, tardes, profe. em, estoy admitiéndole todavía a la gente acá un ratito para poder iniciar. Bueno, las correcciones de las entregas no hice todavía porque quiero tomarme otra vez el tiempo de mirar bien de acuerdo a las sugerencias que les di. Asumo que ya está todo correcto, así es que no me voy a preocupar tanto. Hoy quiero mostrarles dos puntos que nos falta todavía del capítulo uno, que es la hipótesis y también la operacionalización de variables. Acuérdense que ustedes no pueden adelantar nada del trabajo de lo que nosotros estamos desarrollando. Como el caso de las compañeras que ya tienen todo resuelto el trabajo, no sé en qué momento hicieron, ¿verdad? Porque el cuestionario, recuerden también que es capítulo 3 y eso vamos a hacer en el TTC 3 recién, ¿sí? Entonces vamos a respetar eso. No me quieran tomar de tonta porque yo tengo que aprobar el cuestionario, ¿sí? Bueno, para iniciar quiero preguntar, ¿qué se entiende por hipótesis? ¿Qué saben ustedes sobre hipótesis? ¿Qué es? Una idea que puede llevar a una respuesta, digamos que hipotética, ¿Y qué más? una posibilidad, o sea, una posible respuesta para un determinado problema. Bien, Es también suponer algo que puede llegar a ser posible o no, ¿verdad? Y sacar de eso la consecuencia. muy bien. Suponer, considerar también los elementos que nosotros tenemos dentro de nuestro marco teórico, también considerar nuestros objetivos de investigación. De esto hemos hablado muchísimas veces, que tiene que ver con qué. Si mis objetivos de investigación todavía no están cerrados, es decir, no están bien, mi trabajo no va a avanzar luego. Entonces, sabemos que hay compañeros, grupos de compañeros que todavía no tienen cerrado su marco, sus objetivos. Algunos tienen sus objetivos, pero jamás ponen en el lugar que le corresponde, entonces tampoco puede avanzar ese trabajo. Es muy importante que nosotros mantengamos el orden lógico de la estructura del trabajo. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo poner un objetivo que no es correcto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que mi trabajo no tenga sentido el marco teórico. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los objetivos que yo estoy estableciendo, tengo que desarrollar el marco teórico. El marco teórico me va a dar las herramientas para poder estructurar también el cuestionario. También me da herramientas para poder hacer la hipótesis
y también para poder hacer la operacionalización de variables. Bien, hasta ahí estamos claros. Sí, profe. Bien, bueno, hipótesis. Como lo dice Sampieri, entonces es explicaciones tentativas, así como decían los compañeros, son supuestos que yo supongo, por eso normalmente cuando decimos hipotéticamente, puede que suceda o puede que no. Pero cuando nosotros hablamos en términos científicos, tenemos que sustentarnos en teorías. Por eso, de ahí la importancia de una estructura del marco teórico. ¿Qué quiere decir? Si mi trabajo tiene un marco teórico que no tiene referencias bibliográficas, tampoco es un sustento teórico válido. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo haber copiado, pegado, porque esa es la dinámica, buscar información, poner la información que le corresponde a cada uno de mis objetivos, revisar si esa referencia bibliográfica está correctamente escrita, porque recuerden también que hay veces que está así, pero eso no significa que está correcto, ¿sí? Entonces yo tengo que saber también de dónde estoy extrayendo la información. Bueno, entonces son explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formula como proposiciones expresadas. Fíjense que las palabras claves dentro de este concepto dice fenómeno investigado. ¿Qué quiere decir? Que debe relacionarse estrechamente con el trabajo de cada uno de ustedes. No puedo hablar yo de cosas que no están dentro de mi trabajo porque porque la hipótesis, al finalizar el trabajo, yo voy a comprobar si es real o no es real lo que yo me planteé, ¿sí? Entonces, es muy importante que estas expresiones, la redacción es lo que ustedes tienen que cuidar también, porque también hemos hablado. Ahora yo digo, ah, bueno, yo coloco esto, yo creo que se entiende, pero en realidad no se entiende. Apliquemos también el principio de menos es más. ¿Qué significa? No porque tengo un sinfín de palabras significa que la idea es correcta. Tiene que tener lo justo y necesario. Debe ser práctico a la lectura, sencillo en la estructura, pero siempre relacionando con mi tema de investigación. Bien. Bueno, también dice proposiciones alternativas sobre las posibles relaciones entre dos o más variables. ¿De dónde nosotros vamos a extraer las variables? También vamos extrayendo de los objetivos de investigación. Decime, Alicia, ¿cuáles son tus objetivos de investigación? Reconocer las conductas mayormente observadas en el ámbito Bien, pedagógico y afectivo en estudiantes con padres separados. Uno. El dos sería identificar los resultados pedagógicos y afectivos que presentan los estudiantes con padres separados. Y el tercero sería detallar las herramientas de afrontamiento necesarios para el tratamiento efectivo de la dimensión pedagógica y afectiva. perfecto. ¿Cuáles son entonces tus variables considerando tus Las conductas más, objetivos? sí. El primero sería las conductas observadas en el ámbito pedagógico y afectivo. El segundo serían los resultados pedagógicos y afectivos. Y el tercero serían las herramientas de afrontamiento. Excelente. Entonces, se entiende cuál es. Esta es una técnica súper fácil, mucho más sencilla, así como la que les mostré en aquel momento cuando hicimos las preguntas que posteriormente se convierten en objetivos. Por eso es importante estructurar correctamente y luego ya se van adaptando nada más las ideas. Bien, entonces, básicamente la hipótesis son suposiciones, son supuestos, pero que finalmente deben comprobarse o no ya al finalizar el trabajo de investigación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Constatándose en el marco teórico, es decir, en el sustento teórico
y también contrastar o comparar o analizar lo que va a ser el análisis de los resultados. Es decir, ¿qué fue lo que yo obtuve en la aplicación del cuestionario? ¿Sí? Entonces, es eso lo que nosotros vamos a estar trabajando en estos días. Vamos a trabajar lo que es la hipótesis, que es lo que yo supongo que voy a constatar a través de este trabajo de investigación. Bien. Bueno, entonces tenemos diferentes tipos de hipótesis. La hipótesis simple, para la más sencilla, dice, hace una predicción sobre la relación entre dos variables y, y solo dos variables. Repetime otra vez, vamos a hacer el ejercicio con tu trabajo, Alicia, porque es Sí, profe. súper fácil para poder hacer con el tuyo también. Ujú. Decime. Sí. Los objetivos, profe, Tus variables. o la hipótesis. Las Tus variables. variables Sí, más, repetime. Hmm. conductas observadas en lo pedagógico y afectivo. Hmm. Y analiza tu primer variable con tu tercer variable y decime qué relación vos podés encontrar ahí. Entre la conducta y las herramientas de afrontamiento sería. ¿Sí? eh, bueno, las conductas de los alumnos, ¿verdad? Sería, y las herramientas serían el cómo como docente vamos a estar afrontando, ¿verdad? Así es. Ayudándole a los estudiantes, ¿verdad? Para Sí. poder aliviar o, en este caso, disminuir el efecto de la separación de los padres, ¿verdad? Que es el tema. Así mismo es. Entonces, a mayor conocimiento de las conductas, conductas o reacciones o formas Ujú. de actuar de los estudiantes, Sí, mayor, mayor efectividad en cuanto a la aplicación de estos, ¿cómo es? Mecanismos, ¿cómo era? herramientas de Herramientas, afrontamiento. Sí, herramientas de de afrontamiento afrontamiento. Entonces, es ver sí, nada más la relación que puede tener una variable con otra. con la otra. Un ejemplo Ujú, dice, a mayor tiempo de estudio, mejores notas en los exámenes. ¿Ven? Entonces hay también una relación de mayor a mayor o también puede ser de menor a mayor. Entonces es cuestión de ir analizando e insisto, ¿verdad? Así como la compañera tiene seguramente sus apuntes ahí o ya maneja, todos debemos manejar ya. ¿Cuál ujú, es tu objetivo específico uno? ¿Cuál es el dos? ¿Cuál es el tres? No es que no sabe y está ahí en la nebulosa. Recuerden que ustedes conmigo hicieron ujú, esto. Acá nadie copió o pegó, hasta donde sé, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes ya vayan manejando porque ustedes lo hicieron. Cuanto mayor manejo tengan, mucho más fácil va a ser, ¿sí? Esa es una hipótesis también. Entonces, es importante que ustedes vayan manejando qué hay en el marco teórico, hay gente que todavía no sabe que el marco teórico tiene bases, ¿sí? Entonces, la estructura misma del trabajo se ve súper afectada. ¿Por qué? Porque yo no sé lo ni qué es lo que tengo que hacer. Y creo que hemos repetido innumerables veces que nosotros tenemos una estructura. ¿Qué quiere decir? Que yo desde el inicio les facilité a ustedes el formato del TTC. ¿Qué quiere decir? Que todos tienen que tener portada, todos tienen que tener índice, todos tienen que tener resumen. No es que Alicia nomás hace una estructura y el otro grupo hace como quiere, ¿sí? Entonces, por eso se llama unificar criterios, ¿sí? Todos hacemos de la misma manera. Bien, entonces dice, en este caso, tiempo de estudio,
y resultado de los exámenes son las únicas variables implicadas. Es lo mismo que te decía, vos tenés tres, pero vamos a comparar, podemos comparar, ¿cómo es? No es comparar, relacionar una con otra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a comprobar después ya con el instrumento? Vamos a decir, ah, bueno, cuanto más el maestro maneja cuáles son las conductas, mejor puede aplicar las herramientas de afrontamiento. ¿Se entiende, Alicia? Sí, profe, entiendo. Perfecto. Bien, entonces tenemos también ya, esa era una hipótesis sencilla, ¿verdad? Entonces después tenemos ya la hipótesis compleja, como dice su nombre, ¿verdad? Ya vamos, podemos plantear ya una donde se relacionan dos variables, ¿sí? Podemos relacionar las tres variables de los objetivos, pero esto va a ser opcional. Yo no le voy a decir, ah, no hagan uno complejo, uno que sea a ver, que sea verificable, que sea comprobable, es lo que nosotros vamos a plantear, ¿sí? Estos son nada más tipos, ¿bien? Entonces dice, el mismo ejemplo, por ejemplo, aumentar el tiempo de estudio, ahí ya le agrega, y el acceso a los recursos da lugar a mejores calificaciones en los exámenes, ¿sí? Entonces, la otra variable que se le agregó a este es el acceso a los recursos, ¿sí? ¿Cuál era tu segunda variable? El objetivo segundo. Resulta- resultados pedagógicos y afectivos Bueno, entonces sería la segunda también, variable. perfecto. Entonces sería una cuestión de ir analizando de qué manera podemos plantear nuestra hipótesis. Bien, entonces dice, en este caso, Sí. tiempo de estudio, acceso a los recursos y los resultados de los exámenes son las variables. Hay tres, ¿sí? Que representan a los tres objetivos específicos de esa investigación. ¿Se entiende hasta aquí cómo vamos a ir identificando nuestras variables? Los otros compañeros, porque estamos trabajando con el ejemplo de Alicia. Sí, profe, se entiende. Entonces, al finalizar se le puede poner ahí, como dice, en este caso, se puede poner las tres variables, entonces los tres objetivos. Una Sí, explicación y abajo, hay. recuerden Sí, que tiene que ser de acuerdo al objetivo de investigación de ustedes, ¿sí? sí, sí, entiendo, profe. Bueno, después Entonces, profe, tenemos, sí, yo tengo una consulta, profe. te escucho. Entonces sería una variable por cada objetivo, o sea que cada objetivo entonces es una variable en sí. Así es la forma más sencilla de decirlo. Ah, perfecto. Gracias, profe. Bien, entonces tenemos también una hipótesis direccional que dice especifica la dirección de la relación esperada entre las variables. Por ejemplo, este es mucho más sencillo, ¿verdad? Porque dice comer más frutas y verduras conduce a una disminución de las enfermedades cardíacas, ¿sí? Entonces es recto, por decirlo de una forma, sin darnos tantas vueltas, directo. ¿Por Ujú. qué? Porque esa es, como no sé quién dijo hace rato, creo que fue Facundo o Álvaro, causa-efecto, ¿verdad? Entonces es cuestión de que vayamos analizando. Lo importante es analizar correctamente nuestras variables que las vamos a extraer de nuestros objetivos de investigación. ¿Bien? ¿Vamos bien? Ujú. Profe, entonces, al Sí. iniciar, por ejemplo, al poner la hipótesis en el trabajo, podemos poner, en este caso, por ejemplo, directamente comer más frutas y verduras conduce a una disminución, o se tendría que poner el presente trabajo de investigación tiene como hipótesis y después ponerle o... Profe, Distintamente, porque nuestro título ya dice luego hipótesis, entonces no es necesario que escribamos este trabajo tal, sino directamente ya cuál es la hipótesis del trabajo, ¿sí? profe, preparé dos ideas de lo que sería la hipótesis de nuestro tema en este caso. Eh, Podría ser
La separación de los padres incide en el estado afectivo y esto ocasiona mal comportamiento y bajo rendimiento o rendimiento académico de los estudiantes de instituciones educativas, del Mm. nivel medio y así. Podría ser uno Ocasionando. de ellos. La idea en esencia está Mm. bien, solamente que la estructura. Por ejemplo, ocasionando. Bueno, Repetime otra vez. bueno, la separación de los padres incide en el estado afectivo y esto está ocasionando mal comportamiento y bajo rendimiento académico de los estudiantes de instituciones educativas del nivel medio del distrito de Delira. Estado, Lo, estado es lo que no me está convenciendo. sí, Vamos a eso es buscarle lo que, una otro palabra término. que sí, sí, sí. Bueno, pero estaría más o menos correcto. En esencia está muy bien. Mm. O podría ser también la separación de los padres afecta ahí otra vez el estado afectivo y esta incide en el comportamiento y rendimiento académico de los estudiantes. Sí, el primero está mucho más completo, solamente que esas Bueno, palabras estado y vamos a esa cambiar. y es lo que hay que mejorar. Pero como te Bueno, digo, en bueno, esencia está súper, ¿sí? dale, dale. Está bien, profe. Perfecto. Bien, entonces después tenemos la hipótesis nula, que dice que es la afirmación de que no existe ningún efecto o relación entre las variables estudiadas. Eso es imposible porque de otra forma, ¿para qué vamos a hacer, verdad? Entonces, en términos estadísticos, sirve como suposición por defecto de que cualquier diferencia observada se debe al azar. Y sabemos que cuando hablamos de investigaciones científicas, nada puede ser al azar, todo debe ser verificable, todo debe ser demostrado. Entonces, es nada más un ejemplo también o un tipo de hipótesis. Dice, por ejemplo, si se estudia el efecto de un fármaco sobre la tensión arterial, la hipótesis nula podría afirmar que el fármaco no tiene ningún efecto. Entonces, ¿para qué vamos a tomar el medicamento? ¿Verdad? Entonces no tiene, es como que no tiene mucha lógica, por decirlo así, en términos sencillos, ¿sí? Pero de igual manera, según nuestros teóricos, existe también un tipo de hipótesis nula. ¿Bien? Sí. Y luego tenemos la hipótesis alternativa, sugiere que existe una relación o efecto significativo entre las variables. Es lo que mencionaba también el compañero al inicio, ¿verdad? Entonces, dice, utilizando el ejemplo del fármaco, la hipótesis alternativa, que da otra opción, plantearía que el fármaco sí afecta a la tensión arterial. Esto es lo que pretenden demostrar los investigadores. Bien, entonces es un ejemplo, pero lo que nosotros vamos a estar trabajando más son los tipos de hipótesis anteriores, ¿sí? La sencilla, la compleja o la que puede ser también la alternativa. Un ratito. Bien, en este punto, como les estaba mencionando también, ¿cómo formular una hipótesis de investigación eficaz? Es sencillo, lo que estuvimos hablando, que sea específico. No me voy a ir por las ramas hablando de cualquier cosa que no tiene relación con mi tema. Una hipótesis vaga, que quiere decir que es ambigua, que no se entiende, puede dar lugar a resultados e interpretaciones ambiguas. ¿Qué quiere decir que es ambiguo? Que es medio dudoso, no sabemos qué es lo que quiere decir, ¿sí? Defina claramente las variables, como los ejemplos que estuvimos viendo, y la relación prevista en ellas. ¿Qué es lo que esta variable le sugiere que va a lograr la otra variable? ¿Sí? Garantice la comprobabilidad. Lo que les decía, tiene que ser comprobable, tiene que ser verificable teóricamente y también a través de los resultados que vamos a obtener en el cuestionario. Bien, una buena hipótesis
debe poder comprobarse por medios empíricos, es decir, a través del hacer, ¿sí? Eso es empírico, ya sea mediante la observación, la experimentación u otras formas de análisis de datos. En el caso nuestro, hasta donde estoy manejando, no hay aplicación de entrevistas, o no recuerdo. Eh, ya no trabajamos una investigación experimental. Nosotros ya estamos trabajando con investigaciones descriptivas. Entonces, es importante también que nosotros manejemos cuáles van a ser nuestras herramientas, ¿sí? Nosotros vamos a estar utilizando un cuestionario. Bien, acá está el otro punto que les estaba mencionando. Basarse en la bibliografía. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde yo obtengo la bibliografía? En el marco teórico. Mi marco teórico es mi sustento teórico. De ahí la importancia que hemos hablado un sinfín de veces, que toda la información que está ahí tiene que tener referencia bibliográfica. Es decir, esto lo dijo fulano en tal material y todo eso me va a dar también la posibilidad que yo pueda hacer las conclusiones del trabajo diciendo la hipótesis fue comprobada a través del análisis de los resultados y en consecuencia a través del estudio realizado por fulano. También la hipótesis, la operacionalización de variables está relacionada también con la utilidad que va a tener al momento de hacer la interpretación de los resultados. ¿Qué quiere decir? Bueno, nosotros supongamos que tenemos 15 preguntas. Esas 15 preguntas que van a estar dentro del cuestionario deben tener interpretación de los resultados. Cada uno de ellos tiene que tener, vamos a escribir cuáles son los porcentajes que se observan en los gráficos y hacemos una interpretación. ¿Qué quiere decir? No me voy a limitar a poner el 15% de las personas respondió tal cosa porque visualmente ya lo veo, ¿verdad? Ya sé que dijo 15%. Pero, ¿qué significa interpretar? Decir que en consecuencia, los padres, por ejemplo, en el caso de ustedes, se puede decir, ¿verdad?, que de acuerdo a lo observado, el nivel se debe a esto conforme a lo expuesto por fulano, ¿sí? Entonces es muy importante que el marco teórico esté correctamente elaborado. Todo el trabajo, de hecho, tiene que estar bien, pero las herramientas más importantes que nos van a proveer para poder hacer una interpretación de los datos es el marco teórico. Por eso no hay un punto del trabajo que no sea importante. Bien, ¿se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Luego, sí, entonces después dice también, ¿verdad?, que utilicemos un lenguaje sencillo, aunque su hipótesis debe ser conceptualmente sólida, que es lo que les estaba diciendo, se tiene que entender, utilizar los términos técnicos que se relacionan con el trabajo, pero no irme y diciendo cualquier cosa que no tiene ningún sentido. Hay veces que escriben larguísimo y no dicen nada. Entonces, sencillo, claro y preciso, ¿sí? Entonces, básicamente son estas las ideas que están relacionadas con la elaboración de la hipótesis. Bien, hay un material también, Metodología de la Investigación, que es de Hernández Sampieri, séptima edición. Voy a pasarles también eso para que ustedes vayan teniendo como material de lectura. ¿Hasta aquí estamos todos claros? ¿Sí? ¿No? Sí, profe, una última pregunta. El orden de los objetivos, tiene que ser así, por ejemplo, objetivo uno, la variable del objetivo uno, 2 y 3, tenemos que poner en la hipótesis, o sea que a la explicación, o puede ser también empezar de la variable del 2 o algo así, para poner en No la sé hipótesis. dónde.
¿Dónde le vas a poner el orden? No entiendo. Ahí ya te El, confundís por las variables de la operacionalización. de la para hacer la hipótesis, pregunto. En el primer ejemplo que nos puso. Anterior a ese. Espérame que, porque no entiendo. Eh, ¿Dónde vas a escribir? Es lo que me preguntas. Pregunto, nosotros tenemos que usar los objetivos para hacer nuestra hipótesis. Y ahí pues ponía un ejemplo así de las variables. Y yo pregunto si es que tiene que ser empezar desde el primer objetivo y el segundo y el tercero, así para explicar ahí, o puede ser también para que se entienda. Y justamente por eso hicimos el ejemplo con Alicia. Todos tienen tres variables y vos Sí. podés relacionar tu primera variable con tu tercera variable o tu primera con tu segunda o podés relacionar las tres. ¿Sí? Ah, entiendo. Sí, esa era mi pregunta. Ahora entiendo. Perfecto. Entonces, por un lado tenemos lo que es la hipótesis y ahora voy a compartir también el formato de lo que sería la operacionalización de variables, que está relacionada directamente con las hipótesis, con las variables que estuvimos haciendo el ejemplo. Un ratito voy a buscar.
¿Les aparece? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, em, bien, entonces la operacionalización de variables, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se pone el objetivo general. Bueno, vamos a manejar un formato que es muy sencillo también. Em, este cuadrito dice, ¿verdad? Operacionalización de variables. Vamos a colocar el objetivo general, luego objetivos específicos, las variables, definición conceptual. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es? Sencillito, ¿sí? Las ¿Con dimen- referencia o sin referencia, profe? no, No hace se, falta. se define nomás, ¿sí? Ah, buenísimo. Luego tenemos, este cuadro acá es medio trambólico. Eh, las dimensiones. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir dimensiones? Más específico otra vez. Más específico y resumido. Sí. Los indicadores también. Sabemos que los indicadores son a través de los cuales podemos ir midiendo, ¿sí? Entonces, ¿a través de qué podemos ir utilizando? Realizando, perdón. Y luego tenemos la técnica e instrumento. La técnica es la encuesta y el instrumento es el cuestionario. Esto no va a variar para ninguno, ¿sí? Encuesta. Acá lo que le falta es técnica. Técnica, la encuesta y el instrumento es el cuestionario. Ahí, cuestionario. ¿A través de qué podemos utilizar? Dice utilización de recursos evaluativos asertivos. ¿Qué quiere decir asertivo? Que le sirve que busquemos instrumentos que le van a ser útiles para todos los estudiantes, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo nomás. Pero la estructura que vamos a manejar es esta. Eh, algunos tienen referencias, pero nosotros le podemos, cuando nosotros elaboramos nuestro propio concepto, vamos a ponerle elaboración propia, ¿sí? Entonces, se sabe, se entiende que el estudiante o el investigador es quien hizo o propuso ese concepto. ¿Está bien? ¿Se entiende también hasta acá?
Profe, esa sería en la definición conceptual, se tendría que definir de los objetivos que se puso en las variables, Así ¿verdad? es, tu objetivo no cambia, tu variable no cambia, solamente que, ¿qué es lo que se entiende? Por ejemplo, acá dice principales recursos utilizados por los docentes del primer y segundo ciclo para, este era algo de matemática, para evaluar el aprendizaje. Entonces, ¿qué se entiende por eso? Dice conjunto de materiales que están estructurados de manera significativa, se refiere a los instrumentos evaluativos en el área de matemática. Bien, entonces, que definir qué es específicamente esa variable, ¿sí? Sí, profe, entonces al explicarle todo eso en definición conceptual, abajo se le pone que es elaboración propia, supongo que en el En caso de que el, sea así. en el caso que sea elaboración de ustedes, pero por favor Sí. les pido no copien y no le pongan nomás el autor porque eso es plagio y después esto se revisa a través de un análisis informático y ahí se marca todito. Así como está este en rojo, sale todo en rojo lo que se copió y se pegó y no se hizo la referencia. Entonces tengan cuidado con esto también. Si encuentran conceptos que van relacionados estrechamente con la variable, le ponen la referencia así como está aquí. Acá, por ejemplo, dice Universidad Autónoma de México y fíjense que esto, por ejemplo, está marcado en azul porque significa que esto también aparece en la bibliografía. Eso es algo también que ustedes creo que ya están manejando. Todo lo que está escrito con referencias bibliográficas tiene que estar indefectiblemente, tiene que aparecer en la bibliografía. Tiene que estar. De otra forma, no podemos saber de dónde salió toda esa información. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. En el caso de indicadores y técnicas de instrumento, entonces pondríamos así como está ahí, Ay, o será diferente. va a ser diferente porque depende del tema de ustedes. Este tiene un indicador nomás, pero ¿cómo nosotros vamos a medir esto? Por eso les digo, yo siempre que les presento son ejemplos, no significa que este está 100% bien, ¿sí? Solamente lo que nosotros, porque no se adapta pues al tema de cada uno de ustedes. Eso es lo que ustedes tienen que saber, ¿sí? Por eso vamos a Sí, ir profe. practicando. ¿Alguna consulta? Profe, referente a nuestro tema, por ejemplo, los indicadores podríamos colocarle falta de confianza, comportamiento inadecuado de los estudiantes, ¿verdad? O impacto negativo afectivamente. Sí, em, solamente que hay que tener en cuenta cómo también se va planteando, ¿sí? Tiene que ser concreto, porque vos me decís, repetime un poco. bueno, si mi variable viene a ser la conducta observada en lo pedagógico y afectivo, en los indicadores podría colocarle un comportamiento inadecuado o falta de confianza, ¿verdad? Esos serían los indicadores Sería o específicamente cómo podríamos. observación, por eso te digo, indicador, ¿cómo voy a medir? Mm, Entonces, observación directa de tal cosa. mm, bueno, Pero esto vamos a ir estructurando. Yo lo que quiero es presentar la estructura, ¿verdad? De lo que es, son las ideas básicas de cómo vamos a ir elaborando la hipótesis y cómo vamos a ir trabajando la operacionalización. ¿Bien? sí, Bueno, entonces para la elaboración de este trabajo vamos a tener otra vez toda esta semana. Voy a estar habilitando ya la tercera entrega para el lunes 30, ¿sí? Hasta las 23:59. En el caso que no puedan alzar, envíen al correo. Pero
Yo sé cuando la gente me envía al trabajo y yo voy a revisar en cuanto disponga de tiempo. Mi tiempo no es el tiempo de ustedes y el tiempo de ustedes no es mi tiempo. Entonces vamos a respetarnos también en esa cuestión, ¿sí? Yo voy a corregir los trabajos, ustedes saben que yo les doy seguimiento siempre. Cuando me retraso un poco es porque me tomo más tiempo nomás para poder revisar puntualmente. ¿Sí? Entonces, la idea es que nosotros lleguemos ya, que esta semana, que es septiembre todavía, podamos finalizar ya todo lo que es el capítulo uno porque este es capítulo uno y ya confío que el marco teórico ya va a estar correcto con todas las sugerencias que les di. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Profe. Jessica, ¿vos querés hablar? No, profe, yo tenía quería una pequeña consulta nomás para hacerle Sí. referente a nuestro trabajo la vuelta pasada. El interlineado tuvimos observación, tiene que ser 1,5 y nosotros estuvimos mirando de vuelta. Nuestro interlineado está en 1,5, profe. Yo A no mí me sé por qué. parece, por lo Ah, menos las partes que yo revisaba me sí. salía sencillo, porque a la vista luego se nota que Ujú, es sencillo porque están todos juntitos. Hay que revisar, mm, cuando marcar todo el trabajo y sí, sí. revisar, ¿sí? Perfecto, profe. Vamos a mirar de vuelta porque estuvimos mirando otra vez con Ron el Mm, lunes y estaba bien. No sé si puede ser por parte, capaz que algunas partes nos sí, saltamos también. sucede a veces. Entonces siempre hay que ir manejando también los títulos uno. Ujú, Capítulo uno, capítulo 2, capítulo 3, todo eso va en mayúscula. Eso está también dentro del formato. Por favor, fíjense, lo que está en el formato y está en mayúsculas es porque debe estar en mayúsculas. También debe estar de la misma manera en el índice. Creo que en el tuyo, Alicia, fue lo que vi que algunos estaban en minúsculas. Y también fíjense, ujú. cuando cargan ustedes el índice, si lo van a hacer en forma manual, tienen que establecer el cuadrito y luego le sacan nomás las líneas, ¿sí? Porque de otra Ujú. forma se va todo para un lado, si no se va todo para el otro lado, ¿sí? Claro, profe. Vamos a mirar un poquito esa parte. Sí, a veces, por ejemplo, las correcciones, muchas veces no, como estamos lejos, el compañero y yo nos enviamos las correcciones. Yo hago la corrección. Yo le marco todo, yo le envío a él cómo está, o sea, como yo veo, él vuelve a repasar todito otra vez, ve si no le falta algo, él también vuelve por ahí a recalcar, a cambiar algunas cositas, me envía para que yo vuelva a mirar si está bien y así solemos trabajar. Por ahí Sí. capaz que a veces, por ejemplo, yo, por ejemplo, últimamente no estoy con computadora, entonces yo con mi teléfono manejo y el compañero está más con la computadora y él hace los retoques finales y después Sí, para alzar. Y por está ahí bien. capaz que al pasar en el teléfono y todo, capaz que se desacomoda de nosotros. El teléfono muchas veces hace que se desconfigure también, por eso es un problema. Pero hay que ir trabajando y revisando, ¿verdad? Como les digo, marcar Ujú, completo, cuidar los títulos, cuidar claro. si debe estar en negrita. Por eso es importante que ustedes vayan manejando el edital, que también tiene algunos detalles, y las normas APA, que ustedes ya están trabajando con eso también. Y como dije en la clase pasada, ya no voy a estar insistiendo, vos entregame tu trabajo, vos haces esto, ustedes ya tienen todas las herramientas, hay gente que todavía no entregó su trabajo, yo ya hice todo lo que pude, hay gente que se está pasando de lista y no hace por mí, le afecta directamente en el puntaje, entonces ustedes ya son adultos, ya saben lo que hacen y nada más eso. Ustedes cuentan con mi apoyo siempre, pero vamos a respetarnos, ¿sí? Bueno, vamos a estar trabajando en este tiempo la hipótesis y también la operacionalización de variables. Ya saben que si tienen alguna consulta, ya cuentan también con el correo, mi correo, entonces ahí nos vamos a estar comunicando. ¿Alguna consulta o alguna opinión hasta aquí?
No, nada, profe, de mi parte está todo bien claro. Vamos a estar trabajando con el compañero toda esta semana por el tema de la hipótesis y así el lunes o el fin de semana, si nosotros ya tenemos ya todo resuelto para poder hacer entrega. O directamente usted el lunes nos estaría habilitando para entregar. Yo voy a habilitar ya esto en la semana, entonces si ustedes ya Ujú. tienen, levantan y porque tengo pendiente luego la corrección de la otra entrega, entonces si ya está y me da el tiempo, ya voy a revisar y el lunes estamos analizando nuevamente acá, ¿sí? Perfecto, profe. Vamos a esperar nomás nuestras correcciones, así hacemos todo junto, correcciones y vamos a trabajar con el tema de la hipótesis también. Perfecto. Y también quiero aprovechar la oportunidad para felicitarte, Jessica. La compañera tuvo su bebé y eso se llama sentido de responsabilidad, ¿sí? Ser mamá no es fácil, menos tener un bebé pequeño y estar ocupándose otra vez de lo que es su parte académica. Realmente te aplaudo desde acá, Jessica, y ojalá seas una inspiración también para otras personas. Gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, les Can- dejo Cansador, entonces. pero ahí vamos. Sí, no es fácil, pero es una decisión, ¿sí? Cuando hay voluntad, hay camino. Eso deben saber también, ¿sí? Bueno, que tengan un buen descanso y nos encontramos y estamos en contacto a través de nuestro correo electrónico por cualquier eventualidad. Que tengan un buen descanso. Hasta luego. Hasta luego, profe.